Hoy es el domingo 17 de marzo del año 2019 y el día de hoy vamos a hablar sobre los apagones. En julio de 2017, la revista The Economist publicó una interesante portada titulada El mundo sí. Esta edición se publica año con año y tiene como objetivo describir escenarios de carácter futurista. Tenemos que reconocer que The Economist es de los pocos medios de comunicación que tienen secciones dedicadas a inferir el futuro. El futuro puede ser inmediato, a corto, mediano o a largo plazo. Por lo general, los medios de comunicación nos abruman con el presente o el pasado reciente. Sin embargo, la época en la que vivimos nos obliga a dedicarle espacio a los eventos del futuro próximo. Ahora bien, si observamos la portada, vemos que describe con bastante exactitud los hechos que han ocurrido en el mundo en los últimos meses. Primero vemos a Emmanuel Macron como centro de la portada, y todo el mundo sabe que Francia vive un caos desde hace ya un tiempo producto de la rebelión de la clase media. Luego vemos una escena de migrantes cruzando una frontera. Esto nos recuerda las escenas de México y los inmigrantes centroamericanos. De hecho, si usted se pone a pensar un poco, en los últimos meses hemos visto escenas donde los inmigrantes intentan romper los cercos de las fronteras. Y estoy hablando de los casos de la frontera entre Tijuana y San Diego, Chiapas y Guatemala, y también de la frontera entre Colombia y Venezuela. Esta portada también toca el tema de las fronteras abiertas, y en diciembre pasado una gran cantidad de países firmaron el Pacto Mundial por la Migración. Entonces, pareciera por un momento que esta portada está describiendo hechos de julio de 2018 a junio de 2019. También aparece el Brexit que va a ocurrir a finales de este mes, y en la parte de abajo aparece un barco relacionado con Wall Street. Es como si se nos dijera que un Brexit mal hecho puede tener un impacto financiero en Wall Street. En esta otra parte se ve el auge de las criptomonedas. Recordemos que hace poco menos de un mes, JP Morgan lanzó su propia criptomoneda. Por este lado se ve un Trump hundido. Recordemos que los republicanos perdieron la cámara baja en las pasadas elecciones. Además, el presidente Trump enfrentó un cierre prolongado de gobierno. En esta otra parte se ve una escena donde se habla de impuestos en una balanza. Esto hace referencia a la necesidad de que los ricos paguen mucho más impuestos para combatir la desigualdad. Curiosamente, en Estados Unidos está de moda la discusión de imponer más impuestos a los más ricos. En ocasiones, muchas personas cuestionan en los comentarios sobre qué tan acertada es una portada de The Economist. La realidad es que no todas las portadas predicen cosas, pero esta portada en especial está describiendo hechos que son tangibles y que eran difíciles de imaginar en junio de 2017. Sorprende mucho más cuando vemos lo que está en la parte superior izquierda. Vemos energía que proviene del universo y que impacta de forma directa a la red eléctrica. Dentro de la portada existe un artículo dedicado a describir qué pasaría en caso de un apagón masivo dentro de los Estados Unidos. Existen dos causas que pueden provocar apagones. Una es la causa natural, donde se incluyen eventos como las tormentas solares, pero también un mayor debilitamiento del campo magnético puede permitir el ingreso de partículas del exterior que puedan afectar a la red eléctrica. El 13 de marzo de 1989, una oleada de energía del Sol derribó la red eléctrica de Quebec por más de 9 horas. Sin embargo, también hay que decir que la red eléctrica enfrenta otro tipo de riesgos. Vivimos en una época donde los conflictos entre los países
no se resuelven por medio de la movilización masiva de los ejércitos, sino más bien estamos entrando a un mundo donde existen guerras no convencionales. Hoy en día el mundo es testigo del relevo de potencias. Estados Unidos está en declive y China está en auge. Ceder el poder global a China no es algo que vaya a ocurrir sin ningún tipo de tensión. Pero obviamente no vamos a ver un conflicto abierto entre las dos potencias, porque no quedaría mundo para gobernar. Sino lo que estamos viendo es otro tipo de formas de presión. Por métodos no convencionales de presión, me refiero por supuesto a los ciberataques o incluso al sabotaje de la red eléctrica de otro país por medio de armas de pulso electromagnético. Dentro del reportaje de The Economist se describe un escenario bastante similar al de Venezuela. Una vez que nos quedamos sin electricidad, también nos quedamos sin Wi-Fi, y esto implica que no podemos verificar redes sociales en una época donde somos adictos a las redes. Es decir, en un apagón, lo primero que enfrentaríamos sería un ataque de ansiedad, producto de no saber lo que ocurre. Eso sería las primeras horas del apagón, pero después todo se complica, el tráfico aéreo se suspende, el gobierno sale a anunciar la suspensión de labores y de actividades escolares. Al mismo tiempo nos damos cuenta que los cajeros no funcionan y que tampoco hay agua en las casas. La verdad es que el agua necesita electricidad para poder llegar a los hogares. Entonces, un apagón realmente implica un mundo sin electricidad, sin agua, sin cajeros automáticos, sin internet, sin escuelas, sin trabajo, sin luz. Vamos, básicamente nuestra vida diaria es imposible realizarla sin energía eléctrica. Pero todo esto se complica cuando comienzan los saqueos. Las masas aprovechan la situación y el pillaje va en aumento. Esto obliga a que el gobierno tenga que militarizar al país y establecer algún tipo de toque de queda. Obviamente se suspenden las garantías individuales con el objetivo de mantener el control gubernamental. Por otro lado, los ricos se refugian en lugares seguros. En el caso de Venezuela vimos cómo los ricos se refugiaron en los hoteles de lujo. Por supuesto que un apagón se vuelve complicado o sencillo según el lugar donde usted habite. En las grandes ciudades las consecuencias son mayores. En ciudades pequeñas, la verdad es que la vida puede continuar sin electricidad por al menos varios días. De acuerdo a The Economist, un apagón prolongado acabaría con la fe tanto en el gobierno como en el dinero en efectivo. Por supuesto que los hospitales dejarían de funcionar, los doctores irían a su casa y estaríamos en un escenario donde aumentaría la mortalidad. Esto que describe The Economist pareciera exagerado, pero el apagón de Venezuela nos demuestra que eso puede pasar y que ha pasado. En el caso de los Estados Unidos, The Economist advierte que se llegaría a un escenario de surgimiento de milicias armadas en las zonas rurales. Esto con el objetivo de proteger las cosechas y el ganado. Esto obligaría al gobierno a imponer la llamada ley marcial. Si ocurriera un apagón en una ciudad como Los Ángeles, en menos de 10 días, la población se quedaría sin alimentos y veríamos saqueos en Beverly Hills. El lado bueno de esta historia, si es que tiene un lado bueno, es el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos se toma muy en serio este tipo de escenarios. El sitio web cyberscoop.com titulaba el pasado 16 de noviembre: Red simulada, amenazas reales. DARPA toma prestada una isla para un simulacro de ataque cibernético. La agencia gubernamental DARPA aisló el sistema eléctrico de una pequeña isla cercana a Nueva York y simuló un apagón producto de un ciberataque. Aunque hay que decir que de acuerdo a The Economist, la principal causa de los apagones en el futuro no serán los ciberataques,
sino más bien serán eventos de carácter natural como pudieran ser el debilitamiento del campo magnético o las tormentas solares. En conclusión, pocas veces podemos ver una portada de The Economist que encaja a la perfección con los hechos que están ocurriendo en los últimos meses. Y pocas veces vemos cómo un artículo de The Economist es capaz de describir con mucha exactitud lo que ocurre en caso de un apagón. En veces, uno pudiera pensar que Venezuela es como un conejillo de Indias, que es usado por la élite para entender el comportamiento en escenarios bastante complicados como lo son los apagones. De hecho, si recordamos un poco, la misma película de Los Simpson nos describe un apagón. Pareciera por un momento que los apagones serán algo mucho más recurrente en el futuro. Déjanos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas continuar viendo más contenido, da clic de este lado, y si deseas suscribirte a este canal, hazlo de este lado. Gracias.